Estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestra sesión sincrónica del módulo 2 de nuestra aula Integración de TIC en las organizaciones. El día de hoy estamos realizando la sesión sincrónica del módulo número 2 de acuerdo a lo que teníamos presupuestado dentro del plan de formación y cronograma de actividades del curso. El día o en esta sesión sincrónica hablaré puntualmente de ese ejercicio que desarrollan las organizaciones con el objetivo principal de implementar una herramienta tecnológica dentro de sus procesos internos, dando respuesta a necesidades, problemáticas o requerimientos particulares que cada una de ellas tiene. Recordemos que el próximo día lunes tendrá cierres, si no estoy mal, una de las actividades evaluables. Nuevamente es el llamado a cada uno de ustedes a participar dentro de los espacios, dentro del tiempo que está establecido para el desarrollo del curso y no tener ningún tipo de inconveniente, como lo menciono, en el desarrollo de cada una de las asignaturas y particularmente pues de esta asignatura integración de TIC en las organizaciones. Como es de su conocimiento, dentro del desarrollo de la sesión sincrónica yo estaré compartiendo una presentación que tengo preparada. Al finalizar, si alguno de ustedes realiza la conexión a la sesión sincrónica, pues podremos dar el espacio a que se resuelvan inquietudes, a que se resuelvan inconvenientes, pero si no hay ninguna participación, pues recuerden que las inquietudes las pueden enviar, pueden consultarlas por medio del correo electrónico de la plataforma y yo con gusto estaré atendiendo a todas sus inquietudes. Bien, inicialmente recordemos el día de hoy tendremos una agenda, la cual en primer lugar será una presentación breve del módulo número 2 del curso. Luego de eso hablaré sobre el análisis estratégico, elemento que ya veníamos trabajando en la sesión sincrónica anterior, de cómo las organizaciones realizan la verificación de factores internos y externos para determinar cómo va a ser el desarrollo de sus actividades, tratar de dimensionar unas posibles estrategias e implementar dentro de la organización para dar respuesta precisamente a cambios que se presenten. Luego de esto hablaré sobre el nivel o los diferentes niveles de implementación de las tecnologías de información y comunicación y la teoría de difusión de innovaciones de acuerdo a un modelo que he trabajado, que he estudiado, el cual define precisamente cómo se realiza ese ejercicio de implementar una herramienta tecnológica dentro de los procesos internos de gestión de las compañías. En primer lugar, entonces, procederé a hacer una presentación del módulo. Recordemos que este módulo se denomina Planes Estratégicos de Integración de TIC en la Organización, en el cual se busca que ustedes puedan describir la metodología, la terminología, perdón, en los conceptos relacionados con el diagnóstico tecnológico de una organización para comprender cómo se realiza la integración de políticas en las organizaciones. Para este módulo número 2 tendremos dos actividades, una tarea, estrategias de incorporación de TIC y otra actividad que es la evaluación acumulativa del curso. La primera de esas actividades tendrá cierre el próximo lunes 12, si no estoy mal. No tendremos cierre de actividad este lunes, pero de igual forma la invitación en ese sentido es a participar de una vez en el desarrollo de esa actividad, ¿no? Con el tiempo adecuado de desarrollo del curso. Efectivamente, la actividad número 3 tendrá cierre el día 12 de octubre y la evaluación acumulativa del curso tendrá cierre el día 26 de octubre. Como se los he mencionado ya en las sesiones sincrónicas anteriores, en diversos apartados del curso, mi recomendación es a que ustedes realicen la presentación de esta evaluación final más cerca de la fecha de apertura que de la fecha de cierre. Desde hoy les digo que se pueden presentar ocasiones o escenarios como el bloqueo de una página de internet, como el bloqueo de la evaluación, como el daño de su equipo de cómputo, ¿sí? Y si eso no se resuelve antes de las 8 de la mañana del lunes, yo no tendré cómo apoyarlos. Deben tener ustedes en cuenta que mi actividad en la plataforma va hasta el día sábado al mediodía, es decir, entre el sábado al mediodía
y las 8 de la mañana del lunes, yo no estoy verificando en esos horarios la plataforma. Por lo tanto, si ustedes deciden presentar su actividad en ese último fin de semana, el último domingo, y se presenta algún inconveniente, pues no podré o no tengo yo cómo ayudarlos. No es porque yo no quiera, porque me cierra no apoyarlos a ustedes, no, sino simplemente que no puedo, no tengo la opción porque mi actividad y mi eh, perfil para poder modificar la asignatura y la plataforma va hasta el 26 de octubre. Después del 26 de octubre ya no tengo opción de realizar ninguna modificación a las fechas o a la habilitación de participación en actividades. Por lo tanto, nuevamente les reitero, como ya se los he dicho en las sesiones sincrónicas anteriores, que participen del curso, participen de esta actividad en el tiempo adecuado. Por ejemplo, ya tenemos habilitada la actividad número 2. Por el momento ninguno ha realizado su presentación. Quienes ya no han tenido alguna participación por X o Y motivo en alguna de las actividades con anterioridad, ya muy bien lo saben, que la única forma de poder proceder con una habilitación adicional de tiempo en la entrega de estas actividades es con una justificación médica, como lo dicen las reglas de la facultad. Justificación médica que debo yo pasar al equipo de bienestar. Una vez el equipo de bienestar realice la verificación pertinente, ahí sí podré yo proceder a habilitar tiempo adicional en cada una de esas actividades o en la actividad en particular que no se haya podido desarrollar. Es obvio que el tiempo de la incapacidad médica debe cubrir el tiempo de desarrollo de la actividad, no sobra decir esa información. Bien, la sesión sincrónica del día de hoy tendrá una duración aproximada de los 30 minutos total, o sea, yo creo que alrededor de las 11:30 estaré dando por finalizado para poder darles a ustedes el espacio a que presenten sus preguntas o sus inquietudes. La última vez que realicé allí la verificación por la plataforma de Big Blue Button, no pude evidenciar que hasta el momento hubiese alguien de ustedes conectado. De igual manera, pues recuerden que si existe alguna inquietud, alguna pregunta, pueden ustedes consultarlo por medio del correo electrónico de la plataforma y yo estaré respondiendo a las inquietudes que ustedes allí me envíen. Bien, tenemos entonces un primer punto de partida que es el análisis estratégico. ¿De qué se trata ese análisis estratégico? El concepto de análisis estratégico surge con la agrupación de las diferentes metodologías que existen para analizar factores que generan impacto en la organización tanto a nivel interno como a nivel externo. Es decir, ese análisis estratégico se encarga de verificar los diferentes elementos que hacen parte del entorno organizacional, tanto interno como externo, ¿sí? A partir del cual nosotros podemos identificar elementos en los cuales la organización se resalta, elementos en los cuales la organización debería apuntar sus recursos para tratar de fortalecerlos. También identificamos a nivel externo aspectos que cambian constantemente, que mutan y que por ende pueden llegar a representar necesidad de toma de decisiones para la organización. Constantemente las organizaciones, más aún cuando cada vez tenemos mercados dinámicos, cuando ya el poder está totalmente centralizado en los clientes, cuando el ejercicio de globalización es cada vez más vertiginoso, pues se crea esa necesidad, esa eh, idea por parte de las organizaciones de tener que diseñar sistemas adecuados que les permitan dar respuesta a esos cambios que se están presentando, ¿no? Constantemente las empresas tienen que desarrollar estrategias para responder a cambios que se presentan en el entorno. Y es que constantemente se están presentando esos cambios, cambios políticos, tecnológicos, eh, de competencia, ¿sí? El simple hecho de que ingrese un nuevo competidor dentro del mercado ya representa de cierta manera una amenaza para cualquier tipo de empresa. Tendrá que diseñar o establecer cómo ese nuevo competidor que ha ingresado en el mercado puede llegar a afectar el desarrollo cotidiano normal de mis actividades. Bien, existen también otros tipos de mutaciones como por ejemplo los cambios tecnológicos que de cierta manera repercuten rápidamente en mi empresa. Nosotros podríamos, por ejemplo, hacernos una idea de cuando existe o se presenta una innovación tecnológica en el mercado.
en una nueva herramienta, por ejemplo, y nosotros hacernos a la idea de que eso no tiene ninguna incidencia en mi organización, porque yo simplemente como empresa yo no cotidianamente pues no realizo ese ejercicio de utilizar una nueva tecnología o esa máquina nueva yo no la voy a utilizar, entonces no me voy a afectar en nada. Pues posiblemente sí, posiblemente un competidor si identifique esa nueva herramienta tecnológica como algo que va a permitir alcanzar una ventaja competitiva, ellos la implementen y empiecen, por ejemplo, a poder realizar el mismo producto que yo ofrezco, pero a un menor costo. Y eso tiene una repercusión obviamente directa en los resultados competitivos, en los niveles de funcionamiento que puede tener una organización. Entonces, este análisis estratégico se hace bajo dos perspectivas, bajo dos visiones. Una hacia los factores internos de la organización y otra hacia esos factores externos. Hacia los factores internos buscamos prácticamente realizar es un diagnóstico interno de lo que cuenta actualmente la organización. El análisis de factores internos en una organización puede identificar tanto debilidades como fortalezas de sus colaboradores en todos los niveles de gestión. Pero no solo se evalúan las competencias de los trabajadores, ya que una organización puede encontrar tanto fortalezas como debilidades en las fases de interacción de entre los procesos, en los sistemas de gestión con los que cuenta la compañía y también en los recursos que utiliza la organización para el desarrollo de sus funciones. Este análisis interno entonces permitirá que la organización identifique en qué es bueno. Con este diagnóstico básicamente podremos darnos cuenta yo en qué me destaco, qué hago bien, ¿sí? Mis trabajadores, qué elementos están ejecutando de buena manera, yo en qué soy bueno. Básicamente eso es lo que busca la organización, identificar sus fortalezas, identificar qué elementos está ejecutando de buena manera, qué elementos puede considerarse como fortaleza dentro de ese ejercicio y a partir de identificar esas fortalezas, pues establecer mecanismos que permitan establecer o estandarizar o hacer parte de la rutina diaria el ejercicio de esas fortalezas, ¿sí? Mantenerlo siempre constante. Y también permitirá identificar en qué no están bueno, en qué elementos están fallando, qué errores se están cometiendo, qué tal vez es necesario que se corrija prontamente para que no se genere alguna afectación importante en la empresa. Ese diagnóstico interno también nos permitirá encontrar problemáticas, errores, reprocesos, hacia los cuales pues la organización debe dirigir sus estrategias, sus ejercicios de mejoramiento continuo en pro de lograr responder a esos errores que se están presentando, implementar estrategias que le permitan corregir esas debilidades, mitigar al máximo esos efectos negativos que se puedan estar llegar presentando y a partir de esos cambios que se presenten tratar de convertir esas debilidades en fortalezas o por lo menos en nuevas acciones que le permitan a la organización aprovechar oportunidades que más a futuro se presenten dentro del mercado. Muy bien lo mencionaba acá el texto citado de que estas debilidades o fortalezas no solamente se van a encontrar en el personal interno, ¿no? Para realizar ese diagnóstico, por ejemplo, nosotros podríamos realizar una medición de las competencias de mis trabajadores, validar cuáles son las competencias deseadas versus las competencias existentes y a partir de esa brecha realizar actividades como capacitación que permita optimizar o permita mejorar esas competencias que actualmente tienen mis empleados. Pero además de eso, también puedo identificar debilidades entre la interacción que existe entre proceso y proceso. Demoras, reprocesos internos de gestión en cada una de las áreas de trabajo. Podré identificar también si hago bien o no uso los recursos organizacionales, si estoy generando muchos residuos, si no estoy optimizando el uso de los recursos, si estoy malgastando esos recursos organizacionales. Todos los elementos internos de la compañía pueden realizárseles una verificación, una validación para tratar de entender si efectivamente estamos alcanzando o no los niveles óptimos de trabajo y a partir de identificar eso pues lograr evidenciar cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades con las que actualmente o en ese instante la organización está contando.
Encontraremos un segundo análisis que es el análisis de los factores externos y acá lo que nosotros tratamos de identificar es ese entorno organizacional en el cual se está desenvolviendo, se está desarrollando la organización. Si bien ya hemos logrado identificar cómo nos encontramos adentro, ¿sí? Por la parte interna, pues es necesario validar cómo está el entorno de la organización. Posiblemente nosotros somos una organización muy buena, con excelentes niveles de productividad, de integración de procesos, de articulación de actividades, con óptima utilización de los recursos, con los mejores proveedores de materias primas, pero en definitiva, por ejemplo, estamos produciendo un producto que no está siendo adquirido o que ya no les interesa dentro del mercado. Estamos vendiendo, produciendo Vipers, por ejemplo. Ya nadie quiere comprar o nadie está dispuesto a adquirir ese tipo de productos. Esos son los cambios que se presentan en el entorno que son necesarios a evaluar y a establecer estrategias que permitan dar respuesta a esas necesidades que se están presentando. El análisis de factores externos eh, se realiza a partir de validar todos los elementos, todos los factores, todas las características que puedan tener un impacto significativo en la organización y que sean producto de los elementos externos de la organización. Dentro de esos factores debemos realizar un análisis bajo un ejemplo puede ser la metodología PESTEL, que reúne en grandes rasgos los diversos factores que tienen impacto significativo en la empresa y que es oportuno que constantemente se evalúe para validar cómo está ese entorno de la organización. Podemos encontrar entonces en la evaluación sobre los cambios políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales. Y a partir de eso, pues tratar de constantemente o periódicamente evaluar qué cambios se han producido y qué actividades, qué modificaciones, qué acciones debería tomar la compañía para dar respuesta precisamente a esas mutaciones, a esos cambios que se están presentando en el entorno. Por ejemplo, cuando existe un cierre o cuando se cancelan los diálogos diplomáticos entre un gobierno de un país y otro de un país vecino, puede ser, y yo tengo un gran número de compradores o un número de clientes constante en ese mercado con el cual se han cerrado los diálogos diplomáticos, pues sería un impacto o una mutación en el entorno que tendría un impacto significativo en mi quehacer diario, ¿no? Perdería yo ese número, por lo menos mientras se cierren los diálogos diplomáticos con ese país, posiblemente yo no pueda seguir exportando a ese mercado los productos que comúnmente vendía, ¿no? O cuando existe un cambio social, cuando posiblemente un producto es percibido como un producto contaminante, como un producto que no es beneficioso para la salud, como un producto que genera alguna afectación a los individuos, pues eso puede producir significativamente efectos negativos en la empresa. Por ejemplo, si yo me dedico a vender jugos de naranja y mañana dicen que el jugo de naranja es perjudicial para la salud, pues eso tendrá un efecto realmente negativo en mi empresa. Y yo tengo que diseñar constantemente mecanismos que me permitan medir, identificar, evaluar cuáles son esos cambios que se están presentando en el entorno y desarrollar entonces estas estrategias que estarán marcadas a partir de aprovechar y utilizar mis fortalezas internas en tratar de aprovechar esas oportunidades que se están presentando y de cierta manera elaborar estrategias que me permitan a mí mitigar, mutar, cambiar esas amenazas que se presenten ante posibles problemáticas a futuro para la organización. Para esto, las organizaciones entonces, como mecanismo que les facilita centralizar la información, como mecanismo que les facilita el flujo de información interna y que de cierta manera acelera ese ejercicio de toma de decisiones que como lo podemos ver es un ejercicio sumamente importante para dar respuesta precisamente a esos cambios que se presentan en el entorno. Las empresas implementan tecnologías de información y comunicación que facilitan el manejo de estos elementos, el manejo de la información, el almacenamiento, su gestión y su consulta en los momentos en que la organización así lo requiere. Pero de igual manera existen diferentes niveles en los cuales se puede realizar ese ejercicio de implementación. Según Swanson, existen tres niveles principales o tres núcleos principales en los cuales se puede realizar la implementación de una tecnología de información y comunicación.
en un núcleo administrativo, en un núcleo de sistemas de información, en un núcleo técnico, y cada uno de estos tendrá un impacto de manera distinta en el resultado que percibe el cliente, porque cada uno de ellos tendrá una interacción distinta con las actividades puntuales que se ejecutan para la elaboración y construcción de los productos terminados. Existen algunos niveles escritos por Swanson en su teoría de 1994. Establece un primer nivel, que son innovaciones en procesos restringidas al núcleo funcional de las tecnologías de información y comunicación. Existirán entonces para este tipo dos subdivisiones, una subdivisión A, innovación en el proceso administrativo basado en TIC, y subdivisión B, innovación tecnológica en procesos. Un segundo tipo de proceso que son las innovaciones basadas en TIC en procesos administrativos internos de la organización, y un tercer tipo que son las innovaciones basadas en tecnologías de información y comunicación orientadas a los procesos centrales de producción de bienes o servicios. Es el nivel más central y el nivel que tiene mayor incidencia sobre el resultado o sobre la percepción que va a tener el cliente. Una subdivisión adicional en estos tres tipos, una subdivisión A, que son las innovaciones concentradas en los procesos centrales de trabajo, una subdivisión B, innovaciones inmersas en los productos o servicios de la organización, y una subdivisión C, que son las innovaciones orientadas a facilitar la coordinación con proveedores o con clientes. Como lo podemos ver o podemos identificar, estas innovaciones del tercer tipo, que son el nivel central de ese núcleo de Swanson que planteaba, son innovaciones que tendrán un impacto mucho más significativo en esa percepción que tiene el cliente, porque son innovaciones o en los mecanismos de relación con ellos, ¿sí? Canales de comunicación, canales de medición de satisfacción, ¿sí? O son innovaciones que se realizan en los productos o los servicios que ellos perciben. Por ejemplo, entonces ya los zapatos que yo compraba en la empresa ahora tienen otra cámara de aire que pues mantiene mucho más fresco el pie. Innovaciones puntualmente en ese producto o innovaciones en los equipos de trabajo. Son innovaciones que han desarrollado o se han implementado para acelerar o mejorar los resultados de los procesos de gestión, y eso hace que, por ejemplo, el producto ahora pueda venderse más barato. Entonces es una percepción directa que va a tener el cliente. Habrán otras innovaciones en los núcleos anteriores, innovaciones basadas en las TIC, en los procesos administrativos de la organización, o otro tipo de innovaciones en los procesos operativos de la organización, que de cierta manera no son elementos que perciba directamente el cliente, pero que sí son elementos que buscan un beneficio y que van a alcanzar obviamente un beneficio para la organización, ya sea por mejorar su perfil competitivo, por facilitar su ejercicio de toma de decisiones o por mejorar sus resultados en términos generales operativos. Entonces, ¿cómo se realiza ese proceso de difusión de innovaciones? Cuando yo decido implementar una tecnología de información y comunicación, o cuando decido implementar cualquier tipo de innovación dentro de mi empresa. Ochoa, en 2015, docente de la Universidad Nacional de Colombia, estableció el modelo de difusión de innovaciones, en el cual se establecen tres etapas en las cuales las organizaciones desarrollan actividades orientadas a implementar innovaciones tecnológicas dentro de su entorno, dentro de su estructura. Cada una de estas tres etapas principales tiene fases que a su vez desarrollan actividades importantes para que se pueda, en definitiva, alcanzar estos resultados deseados. Una primera etapa denominamos iniciación, seguida por una segunda etapa denominada implementación, y finalmente una etapa de uso. Dentro de la etapa de iniciación encontraremos una primera fase denominada establecimiento de la agenda, donde básicamente se realizan actividades orientadas a buscar, identificar, encontrar problemáticas dentro de la organización, problemáticas que precisamente puedan ser respondidas a partir de la implementación de una innovación en particular. La idea en este ejercicio, como lo mencionan con anterioridad, es a partir de ese análisis estratégico interno identificar cuáles son las debilidades de la empresa, cuáles son las debilidades que actualmente tiene la organización, en qué necesitamos corregir, en qué necesitamos mejorar, y a partir de esas problemáticas validar de acuerdo a ese nivel o a ese diagrama que planteaba Swanson, de tratar de identificar de cuáles de esos niveles tiene mayor impacto en el cliente, ¿no? O sea, es decir, cuáles de esas problemáticas está ubicada en cada uno de esos niveles, y a partir de esos niveles tratar de identificar cuáles de ellas podría tener una repercusión más significativa en el cliente,
y a partir de ello pues mejorar nuestro perfil competitivo dentro del mercado, ¿no? Mejorar nuestra imagen. Una vez se realice entonces esa verificación, se hará una selección, ¿no? De cuáles son por allí las problemáticas en las cuales la organización debería centrarse más oportunamente, ¿no? Con mayor atención, con mayor cuidado, porque son las que tienen mayor incidencia en los clientes. Después de esa etapa, entonces entraremos en una fase de compatibilización, donde básicamente verificaremos cuáles opciones se encuentran dentro del mercado que den respuestas a las necesidades, cuáles ofertas de software, de innovaciones tecnológicas, de tecnologías de información y comunicación den respuestas a necesidades que yo actualmente he logrado identificar o las que he logrado identificar. Y voy a realizar un cruce entre las necesidades que tengo, los requisitos que he logrado identificar y las ofertas tecnológicas que existen dentro del mercado para lograr identificar cuál de ellas tiene una repercusión más significativa en las necesidades de mi empresa. Luego entraré en la fase de adopción. Luego de un ejercicio de negociación interna donde básicamente pues se tratará de identificar cuáles de esas innovaciones tecnológicas dan resultado más o no en X o Y problemática, cuáles de esas innovaciones tecnológicas podrían ser más beneficiosas para la compañía, también cuál de esa innovación tecnológica se ajusta al presupuesto que tiene la organización y a partir de esa información pues podré establecer em, una decisión en particular por una innovación tecnológica en particular, ¿sí? Única, para que esa sea la que se implemente dentro de mi empresa. Por lo tanto, luego entraremos en la etapa de implementación. A su vez, la etapa de implementación se subdivide en dos fases. Una primera fase que denominamos adaptación. En esta fase de adaptación básicamente se busca es realizar un diseño de las modificaciones procedimentales y estructurales que tienen que desarrollarse dentro de la compañía para que la innovación se implemente o se acople a los lineamientos que se encuentran establecidos por parte de la organización. En este caso, estas modificaciones deben obedecer a cambios en los procedimientos internos, a modificaciones en los procesos de gestión de la compañía, también a la estructura de la organización, si ya no será necesario que un equipo de trabajo que actualmente se encarga desarrollando una función en particular desarrolle esa misma función o que desarrolle otras actividades dentro de la organización y así de cierta manera tratar de asegurar que la articulación se dará de manera adecuada entre la organización y esa nueva herramienta tecnológica que se va a implementar. Posteriormente entraremos en la fase de aceptación. Esta fase de aceptación busca incentivar la utilización de la herramienta tecnológica. Esa fase de aceptación principalmente buscará motivar a los trabajadores a que constantemente estén dando uso eficiente de esa herramienta tecnológica. Comúnmente dentro de los equipos de trabajo se llegaba a concebir una nueva herramienta tecnológica, una nueva innovación como algo que va a dificultar mi trabajo, como algo que va a entorpecer mi trabajo, como algo que va a reemplazarme dentro de mi trabajo. Lo importante es que en estos ejercicios se logre hacer ver a los trabajadores cómo esa nueva herramienta va a facilitar su trabajo, cómo esto puede optimizar los resultados de la organización, cómo esto va a resolver problemáticas antes trabajadas y cómo esto va a permitir que la organización continúe permaneciendo competitiva dentro del mercado y a su vez le permita a él obviamente pues continuar trabajando en esa organización. Y entraremos finalmente en una etapa de uso, que a su vez tiene dos subdivisiones, una fase de rutinización, que es la inclusión de esta nueva herramienta tecnológica en el día a día de la organización, en los procesos de gestión cotidianos de la empresa, y una fase final de apropiación que se trata o está orientada hacia la inclusión completa de la herramienta tecnológica nueva en términos de efectividad y eficiencia de la compañía, es decir, en cuanto a los resultados que la organización está alcanzando. Bien, mis estimados estudiosos, quiero darles ahora el espacio. Como no he podido evidenciar que haya alguno que se haya podido conectar a la sesión sincrónica, les recuerdo para todos aquellos que posteriormente vean el video de la sesión que pueden enviarme sus inquietudes por medio del correo electrónico de la plataforma y yo con gusto pues estaré atendiendo allí todos sus requerimientos. Muchas gracias por la atención y hasta la siguiente oportunidad. Hasta pronto.